Soy Alma Berenice Baños Loyola, presentando mi proyecto final para la clase de Economía. En este video hablaremos de un fenómeno económico muy reciente que sucedió en México. El tema es los impactos económicos de las inundaciones de octubre de 2025. Empecemos diciendo que las inundaciones de octubre de 2025 en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí afectaron 126 municipios y generarían impactos económicos limitados a nivel nacional debido a su bajo peso en el PIB. Estos riesgos serían locales y afectarían principalmente al empleo informal y cadenas agrícolas. La reconstrucción podría mitigar los efectos negativos en 2026. La producción manufacturera cayó en agosto. Las remuneraciones se mantienen al alza. De acuerdo con la EMIM, encuesta mensual de la industria manufacturera en México, la producción manufacturera cayó 0.3% mensual en agosto, al tiempo que el personal ocupado y las horas trabajadas también disminuyeron en contraste con el alza de las remuneraciones medias. El FMI, Fondo Monetario Internacional, anticipa que la deuda mundial excederá el 100% del PIB global para 2029. O sea, en 5 años, casi 3. Según el organismo, la deuda llegará en 2029 a su mayor nivel desde la Segunda Guerra Mundial, como resultado de los altos déficits y el aumento del gasto por encima de la recaudación por impuestos. Ahora pasemos a hablar un poco de los mercados financieros. Los resultados empresariales en Estados Unidos limitan optimismo por las expectativas de recortes de tasa de la Fed. ¿Qué es la Fed? Es la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos. Muy bien. En renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años se ubicaron en 3.43% y 3.98%, en ese orden, con los inversionistas consolidando sus expectativas de recortes de tasa por parte de la Fed, luego de varias declaraciones de sus miembros a lo largo de la semana. El oro mantiene su racha alcista y se ubica en $4,290 por onza, mientras que el peso mexicano se apreció a 18.43 por dólar, menos del 0.2%. Y el IPC, Índice de Precios al Consumidor o Índice de Precios y Cotizaciones, subió 2.0%. Redondeemos un poco más y enfoquémonos en los impactos económicos de las inundaciones de este octubre. Iniciemos con el contexto. Las lluvias torrenciales del 6 al 9 de octubre del 2025, derivadas de los remanentes de los huracanes Raymond y Priscila, han causado estragos en 5 entidades mexicanas, siendo esta Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, con 70 fallecidos, 72 desaparecidos y más de 300,000 damnificados. El impacto humano es severo. Sin duda, estas inundaciones afectaron a todo México. A la fecha, 126 municipios reportan daños, con énfasis en zonas rurales de la Huasteca y la Sierra Norte. Desde una perspectiva económica, los municipios afectados representan una fracción limitada del PIB nacional, cercano al 1% del total. Imaginen la densidad del problema entonces. Veracruz, con 40 municipios afectados, destaca por incluir centros semiurbanos como Poza Rica, un petrolero, 4% del PIB estatal, y Tuxpan, Puerto, 2.5%. Aunque la mayoría de los municipios son agrícolas, productores de maíz, cítricos y principalmente del café, en Hidalgo y Puebla, los 28 y 38 municipios afectados respectivamente, subsistencian maíz y frijol, y nichos como el café de especialidad en la Sierra Poblana. En Querétaro y San Luis Potosí, los 8 y 12 municipios con daños se caracterizan por ser economías productoras de frutas y zonas turísticas principalmente. Ahora una gran pregunta: ¿cuáles son los riesgos sobre el PIB en este tema económico? Las inundaciones han interrumpido la actividad económica en los municipios afectados, principalmente por el cierre temporal de caminos, la pérdida de cultivos y la paralización de algunos comercios y servicios.
Aunque el impacto a nivel nacional es reducido debido a la baja contribución de estas zonas al PIB, cualquier irrupción prolongada podría generar efectos perceptibles en las economías locales y regionales. Por ejemplo, en Veracruz, la interrupción de actividades y comunicaciones en Poza afecta el transporte de combustibles, mientras que en Hidalgo y Puebla, la pérdida de cultivos como maíz y café impacta a pequeños productores y mercados locales. La Dirección de Estudios Económicos de Banamex estima el impacto en el crecimiento del PIB nacional para 2025, partiendo de una proyección base de 0.4%. Aquí hago una pequeña cita. Consideramos 3 escenarios basados en la duración de una hipotética interrupción total de la actividad económica en los municipios afectados. El primer escenario es de corta duración, siendo este de 5 días. Una disrupción breve con rápida recuperación reduciría el crecimiento en un punto base, dejando el PIB en 0.39%. El segundo escenario sería de media duración, siendo estos 15 días. La interrupción moderada es común en eventos climáticos y recortaría el crecimiento en 3 puntos base, ajustándolo a 0.37%. El último escenario de larga duración, siendo este de 30 días, o sea, un mes. Una afectación prolongada por bloqueos y cierres persistentes o daños severos restaría 6 puntos base, dejando el crecimiento del PIB en 0.34%. Nuevamente, según la Dirección de Estudios Económicos de Banamex, citando, consideramos que, con mayor probabilidad, la duración de las interrupciones media y con una interrupción parcial de las actividades, por lo que el impacto sería de entre -1 y -3 pb, dejando nuestra estimación de crecimiento del PIB para 2025 en 0.4%. Estos efectos son limitados porque los municipios afectados no son centros industriales o de servicios clave. Además, el gasto en reconstrucción, estimado en hasta 16,000 millones de pesos a través del gobierno federal, podría compensar parte de las pérdidas en 2025, como ocurrió tras el huracán Otis en 2023, que generó un rebote económico en Guerrero tras una inversión significativa. Pero hay riesgos en la inflación. El impacto en la inflación podría derivarse principalmente de la reducción en la oferta de productos agrícolas claves como el maíz, los cítricos y el café. Por ejemplo, los municipios de Veracruz y Puebla producen cerca del 3% del maíz nacional y 2% de los cítricos. La pérdida de estas cosechas pueden elevar los precios de estos productos, que representan aproximadamente 0.6% de la canasta del INPC, o sea, Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sin embargo, este riesgo se vería atenuado por una sobreproducción actual en otros productos agrícolas, como el aguacate y el limón en el estado de Michoacán, donde los precios han caído en mercados mayoristas. Esta dinámica podría compensar las presiones alcistas en la inflación. En este sentido, estimamos que el impacto sobre la inflación nacional podría llegar a 2 pb, por lo que mantenemos nuestra proyección de inflación al cierre del año en 4.0%. No obstante, a nivel nacional, podrían verse incrementos de precios por la escasez temporal inmediata de mercancías. Continuemos con las implicaciones. En el corto plazo, los riesgos al PIB y la inflación son marginales a nivel nacional, pero localmente afectan a comunidades vulnerables. En Veracruz, Poza Rica más específicamente, enfrentan desafíos logísticos que podrían retrasar el comercio de combustibles, aunque su peso es menor frente a Coatzacoalcos. En Puebla, en la Sierra Norte, conocida por su producción de café de especialidad, pierde acceso temporal a mercados de exportación, afectando a pequeños productores que dependen de esta actividad para poder vivir. En Hidalgo, la agricultura de subsistencia y el empleo informal enfrentan riesgos significativos, agravando la vulnerabilidad social en la Huasteca. Querétaro y San Luis Potosí, con menos municipios afectados, ven interrupciones en el turismo y cultivos menores, pero su impacto es aún más limitado. A mediano plazo, la reconstrucción podría impulsar la actividad económica regional, especialmente en 2026. No obstante, la frecuencia creciente de eventos climáticos resalta la urgencia de invertir en infraestructura que mitigue los riesgos de afectaciones, como barreras de contención, drenajes y caminos en zonas serranas, así como la construcción de albergues y mejoramiento de los sistemas de alertas tempranas que prevengan a la población de posibles afectaciones materiales y pérdida de vidas. ¿Cuáles serían más o menos las conclusiones sobre este efecto económico?
Los riesgos económicos derivados por las inundaciones de octubre de 2025 son potenciales y aún están por materializarse, dependiendo de la duración de las interrupciones y la efectividad de la respuesta gubernamental. A nivel nacional, los riesgos al PIB de 1 a 6 puntos base y a la inflación de 0 a 2 puntos base son limitados, dado el peso económico marginal de los municipios afectados y la compensación por la sobreproducción agrícola en otras regiones. Sin embargo, los impactos locales en empleo informal y cadenas agrícolas requieren atención focalizada. Vámonos a otra sección. La demanda de trabajo en la industria manufacturera continúa contrayéndose. La producción manufacturera cayó en agosto. El indicador se contrajo 0.3% mensual CD, o sea, certificado de depósito. En línea con la caída en la producción, las horas trabajadas y el personal ocupado registraron una reducción mensual de 0.6% CD y 0.5% CD respectivamente. En contraste, la remuneración media creció 0.5% mensual. Con cifras originales, tanto las horas trabajadas como el personal ocupado cayeron a tasa anual de 2.9% y 2.6%, mientras que las remuneraciones medias crecieron 4.7%. En agosto disminuyó ligeramente la capacidad utilizada. La capacidad de planta utilizada, CPU, costo por unidad, que indica el nivel de producción generado en relación con lo que potencialmente se podría producir, se ubicó en 79.3% por debajo del 81.4% el mes anterior y del 82.3% registrado en agosto de 2024. Para total de la industria manufacturera, la CPU se encuentra operando por encima de su media histórica, 78.4%. La mayoría de subsectores que operan por encima de la media histórica se asocian con exportación. Por subsector, los derivados del petróleo, maquinaria y equipo electrónico, equipo eléctrico, equipo de transporte, bebidas y tabaco, alimentaria e impresión son las que operan por encima de su media histórica, mientras que las industrias metálicas básicas, insumos textiles, prendas de vestir, cuero, piel, madera y la industria química se encuentran por debajo de su promedio histórico. Las industrias que históricamente han operado a mayor capacidad son equipo eléctrico, otras manufacturas, equipo electrónico y maquinaria, todas por encima del 80%. Por el contrario, derivados de petróleo en la industria con el CPU histórico más bajo del 55.6%. Sin embargo, en 2025 se ubica en torno del 69% debido a la mayor actividad de las refinerías, tal como se ve en estas gráficas. En la primera gráfica podemos ver que dice empleo del sector manufacturero. El índice es de febrero del 2020. Podemos ver que tenemos enero 2022, marzo 2023, mayo 2024 y julio 2025. No hace mucho. Podemos ver que el personal ocupado descendió completamente en julio del 2025, al igual que las horas trabajadas. Pero la remuneración media subió desde enero del 2022 hasta julio del 2025 anualmente. En eso podemos lograr apreciar una constante. En la gráfica 2 se muestra la capacidad utilizada el índice de producción, igualmente de febrero del 2020. En este podemos ver un poco más de alteraciones, ya que igualmente va de enero de 2022 hasta mayo del 2025. En esta gráfica podemos ver que tanto el volumen físico de producción y la capacidad llegan a variar, pero se logran mantener estables desde el año de septiembre de 2023 hasta mayo del 2025 a comparación con la primera gráfica del empleo del sector manufacturero. Ahora, las manufacturas se mantendrían débiles. Hacia adelante proyectamos que las manufacturas se mantengan relativamente estancadas, dada la atonía que ha presentado este sector en Estados Unidos y su fuerte vinculación a la manufactura nacional, por lo que esperamos que el sector se contraiga 0.4% en 2025. Aquí tenemos la gráfica 3, promedio enero-julio, siendo la media histórica la azul y la media 2025 la roja. Ahora, vayamos con el IGAE, indicador global de la actividad económica. El pronóstico de menos 1.6 anual por ciento. Para agosto esperamos que el IGAE crezca 0.1% mensual, con cifras desestacionalizadas, tras la caída de 0.9% de julio. Lo anterior implicaría una caída anual de menos 1.6% en la serie original, tras el retroceso de 1.1% registrado el mes previo. Ventas según la Dirección de Estudios Económicos de Banamex. Ventas al por menor. ¿Qué significa? Distribuidor le vende a comprador final. El pronóstico es de 1.7% anual. Para agosto
se proyecta un avance en las ventas al por menor de 0.1% mensual con cifras desestacionalizadas, 2.3% anual, desde el crecimiento de 0.1% registrado en julio, 2.2% anual. Lo anterior implicaría un avance anual de 1.7% con cifras originales, desde el crecimiento de 2.4% el mes previo, similar a una proyección general para el consumo privado. Esperamos que las ventas al por menor avancen modestamente en los últimos meses del año y terminen 2025 con un aumento de 1.7% en promedio, citando a las ventas según la Dirección de Estudios Económicos de Banamex. La inflación. El pronóstico es de 3.70% anual. Según la Dirección de Estudios Económicos de Banamex, citando, estimamos el aumento del INPC, Índice Nacional de Precios del Consumidor, en 0.35% para el final de octubre, lo que implicaría 3.70% anual. La variación quincenal respondería principalmente al aumento estacional en precios de electricidad y en servicios que excluyen educación y vivienda. Para los precios subyacentes, proyectamos un crecimiento quincenal de 0.22% o un aumento de 4.29% anual. En esta pequeña tabla podemos ver el pronóstico que se desglosaría en el INPC general, siendo subyacente que tenemos mercancía, alimentos, bebidas y tabaco, mercancía no alimenticia, servicio, vivienda, educación, otros servicios. Los no subyacentes, agropecuarios, frutas y verduras, pecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, energéticos, tarifas autorizadas por el gobierno. Podemos ver que llega a variar en el promedio anual de quincena interior según lo pronosticado de Banamex, siendo el más alto en el primer apartado subyacente que el no subyacente. Bien, ahora quisiera finalizar este video mostrando esta pequeña tabla de la actividad económica medida por trimestres en promedio. Podemos ver que la inflación no baja, los números parecen subir y bajar, pero la realidad es que su variación es muy poca. En la variación anual de la inflación general, estando actualmente en el cuarto trimestre, nos encontramos con 3.91 puntos, pero en el primer trimestre del 2026, o sea, el siguiente año, se prevé que suban los puntos a 4.67, vuelvan a bajar a 4.15 en el trimestre 2 y suban nuevamente a 4.29 en el tercer trimestre, y estos se conserven así hasta el último trimestre del 2026. En la inflación subyacente, podemos observar que, a diferencia de la inflación general, los puntos en el trimestre actual son más altos, siendo de 4.22. Subirían casi nada según lo pronosticado por la Dirección de Estudios Económicos de Banamex. Estos estarían para el primer trimestre del 2026 en 4.41 puntos. Para el segundo y tercer trimestre bajarían. Primero 4.15 puntos y luego 4.11. Para cerrar el año con el último trimestre del 2026 en 4.20 puntos. Les agradezco ver mi video y citando de fuente Perspectiva Semanal 1686, Impactos Económicos de las Inundaciones de octubre 2025 en México, realizada por la Dirección de Estudios Económicos de Banamex. Muchas gracias.